vengo en nombre de la ley y de la voluntad popular a prestar el juramento que la Constitución impone. Lo hago como lo quiere el pueblo, con el propósito de consolidar la gran transformación nacional. Los primeros meses de la segunda presidencia de Menem trajeron cierta calma. Los depósitos bancarios y las reservas del Banco Central estaban aumentando, la crisis del tequila parecía haber sido superada, con lo cual se esperaba un nuevo ciclo de crecimiento. Pero no va a pasar eso, sino todo lo contrario. Durante los años siguientes, distintas crisis similares a la del tequila golpearían de lleno en la economía argentina. La del sudeste asiático en 1997, la crisis rusa en 1998 y la devaluación brasileña en 1999. Esta sin dudas la más intensa de todas porque Brasil era el principal mercado externo de Argentina. Pero además ya se empezaba a ver que la convertibilidad no era tan maravillosa como parecía en un principio. Estaban entrando al país una cantidad enorme de divisas, lo cual ampliaba la base monetaria, es decir, todo el dinero que había en el país, ya sea dinero que circulaba, dinero que estaba en los bancos, dinero que estaba en las reservas. Eso permitía que aumente el crédito y por lo tanto que aumente el consumo. A su vez, la convertibilidad generaba una apreciación del tipo de cambio, es decir, el peso argentino valía más, pero valía más acá, en Argentina, no en el resto del mundo. La convertibilidad era una gran ficción, un sistema absolutamente inconsistente en términos macroeconómicos. Y la única forma de sostenerlo era endeudarse una y otra vez, para compensar los déficits externos que generaba esa apreciación, pero también para compensar los déficits fiscales. Y como la deuda era cada vez mayor, cada vez mayores eran los recursos del Estado destinados a pagarla, lo que obligaba al gobierno o a tomar nuevos créditos para pagar los anteriores o a ajustar sobre lo ya ajustado. Y además estaba el problemita de las AFJP. Yo no les hablé de eso en el video anterior. Bueno, también se privatizó el sistema de jubilaciones. Se crearon las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP, una estafa grande como una casa. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Llámenos al 0800 35000. Máxima. Mayor rentabilidad, mejor jubilación. Bueno, esas AFJP le estaban generando al Estado un agujero fiscal enorme. ¿Por qué? Porque el Estado obviamente tenía que seguir pagando las jubilaciones de las personas que se habían retirado previo a la creación de las AFJP. Es decir, abuelitos y abuelitas que se habían jubilado con el sistema anterior, con el sistema estatal. Antes el Estado financiaba esas jubilaciones con lo que se conoce como sistema de reparto intergeneracional. Es decir, la generación activa, es decir, las personas que están trabajando y que aportan al Estado, financiaban las jubilaciones de las personas que ya estaban retiradas, que ya estaban jubiladas. Bueno, ahora el Estado ya no tenía los ingresos de los trabajadores activos, porque esos ingresos los tenían las AFJP. ¿Y de quiénes eran las AFJP? De los bancos. Así que el Estado debió tomar deuda con los bancos para poder obtener esos fondos, lo cual aumentó el déficit público y obviamente la deuda. Cuando eras chico y tenías miedo a la oscuridad, tu padre abrió la ventana y te hizo mirar un cielo de estrellas azules con una luna inmensa. Nunca más tuviste miedo a la noche. ¿Te acordás? O cuando a tu padre lo nombraron presidente del directorio. Por supuesto, este proceso tuvo grandes ganadores. En principio, los bancos privados que crecieron como nunca antes, gracias a la creación de las AFJP, al aumento del crédito y a la privatización de prácticamente toda la banca provincial. Los dueños de las empresas privatizadas, especialmente los sectores hidrocarburíferos, petroleros, siderúrgico, automotriz. Otro gran ganador fue el sector agropecuario, el campo. Por un lado porque ya no tenía retenciones ni ningún tipo de ente u organismo de intervención del Estado, pero también por las innovaciones tecnológicas que llegaron al país en la década del 90 y además por el aumento de precios en las exportaciones en la primera mitad de la década. Mientras muchas personas gozaban de los beneficios del neoliberalismo y la convertibilidad, otras eran expulsadas del mercado laboral. Una vez pasada la efervescencia de la convertibilidad, los primeros éxitos, el desempleo empezó a crecer y no paró de crecer en toda la década.
por la falta de derechos laborales, por la desindustrialización, por los constantes ajustes, por la tan ponderada modernización de la producción, por las privatizaciones, y a medida que crecía el desempleo, crecía la pobreza. De todas formas, había personas que no veían con tan malos ojos quedarse sin trabajo. Representaba una oportunidad para el tan ansiado cuentapropismo, es decir, trabajar por cuenta propia, sobre todo si habías recibido una jugosa indemnización. Estaba muy en boga esta cosa de la libertad del mercado, pero también de los individuos. ¿Y qué te iba a dar más libertad que ser tu propio jefe, que trabajar para vos mismo? Y hubo personas, no lo podemos negar, a las que les fue muy bien con sus proyectos. Muchos son los que hoy te dicen, a mí con Menem me fue bien. Yo me puse 3 kioscos, me abrí una remisería, mi cuñado se puso una roticería que laburaba re bien los fines de semana, mi otro cuñado se puso una cancha de pádel. Vos le tratás de explicar, mirá Raúl, sí, o sea, se puede ser, pero eso era por deudas y deudas que tomaba el Estado y con un montón de personas que quedaban afuera. No sé, a mí con Menem me fue bien. Bueno. Cuestión que el país entraba en un contexto de recesión cada vez más grande y eso despabiló al sindicalismo, que empezó a tener una actitud un poquitito más confrontativa. Un claro ejemplo se dio cuando Cetera instaló la emblemática Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación, en donde docentes estatales de todo el país realizaron huelgas de hambre reclamando contra el desfinanciamiento de la educación pública. Además, ese mismo año se sucedieron distintos estallidos sociales en Neuquén, en Salta, en Jujuy. Políticos opositores, medios de comunicación, hasta la iglesia empezaron a señalarle al gobierno los límites de ese modelo económico que estaba literalmente fabricando una enorme masa de excluidos que no disfrutaban de las maravillas del neoliberalismo y la convertibilidad y trabajar por cuenta propia y bla bla bla. Pero mientras todo eso pasaba, el triunvirato gobernante Menem-Cavallo-Duhalde vivía su propia crisis. Cavallo sin duda será el hombre fuerte del gobierno. Gracias a su plan de convertibilidad, que había logrado un éxito en lo inmediato, obtuvo apoyo político, social, empresarial, financiero. Había colocado hombres en distintas áreas estratégicas del Estado: Cancillería, Banco Central, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, la DGI. Less inflation than in the countries that had first offered their currencies as patron for the Singaporean currency. I brought this picture just to say. Además contaba con el apoyo del FMI y de los otros organismos de crédito, las embajadas de Estados Unidos y de los países europeos, la banca extranjera. Y obviamente a Menem no le gustaba tener un superministro con tanto poder, y menos si ese ministro se la pasaba haciendo denuncias de corrupción sobre funcionarios de su propio gobierno. Así que después de su reelección, Menem comenzó a cortarle atribuciones, a ahogarlo políticamente, hasta que finalmente le dio las gracias por los servicios prestados y lo echó, y lo reemplazó por Roque Fernández. Cavallo, por su parte, decidió lanzar su propia agrupación política, APR, no confundir con ATR, Acción por la República. ¿Qué pasaba con Duhalde? Bueno, Duhalde había sido el gran aliado de Menem. De hecho, cuando asumió la gobernación de la provincia, Menem le dio un enorme subsidio con un nombre pomposo, lleno de mística: el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. Díganme si ese nombre no tiene épica. Fondo de Reparación Histórica, que lo lees y decís, wow, en 10 años el conurbano de Japón, de Suiza. Bueno, no pasó eso. El fondo estaba formado por el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Iba a durar hasta 1997 y Duhalde podía disponer de él libremente para gestionar la provincia y también para seguir construyendo su aparato político. Y le sirvió, porque en 1995, como Menem, Duhalde fue reelecto con el 62% de los votos. Y a partir de ahí empezó a marcar diferencias con el presidente y a tener un discurso peronista más clásico, hablar de mayor justicia social, de mayor intervención del Estado, a criticar cada vez más el modelo. De hecho, puso el foco en la política social y junto con Hilda González de Duhalde, más conocida como Chiche, su esposa, crearon una red de cobertura para familias de bajos recursos con más de 17.000 trabajadoras vecinales, conocidas como las manzaneras. De pronto, el Duhalde, que apoyaba firmemente al proyecto neoliberal, empezó a quedar atrás para dar lugar a un Duhalde más cercano al sector productivo, al capital nacional. Todo esto con un solo objetivo: Duhalde quería ser el próximo presidente. Pero Menem tenía otros candidatos, como su propio hermano, Eduardo Menem, o el ex gobernador de la provincia de Tucumán, Ramón Palito Ortega.
Aunque el candidato predilecto de Menem, el que él quería sí o sí, era él mismo. Menem quería la reelección y empezó a trabajar para eso. Y a decir verdad no la tenía para nada fácil. En principio porque la Constitución no lo permitía, pero además porque la imagen del gobierno después de la reelección empezó a caer estrepitosamente. Para que se den una idea, en 1995, año de la reelección, la imagen positiva de Menem era del 50% y al año siguiente, en 1996, apenas del 20%. Y eso no solamente por la recesión, sino también por las constantes denuncias de corrupción que realizaban desde los medios de comunicación, pero también desde la política, desde la oposición y desde el oficialismo. Y ahí sí, ninguno de los tres principales dirigentes salía limpio. Cavallo con los sobornos de la empresa IBM a los directores del Banco Nación. Y el propio presidente Menem con la venta clandestina de armas a Croacia y Ecuador, que tuvo su mayor escalada cuando explotó la fábrica de armamentos de Río Tercero, en donde había pruebas de la causa, dejando un saldo de 7 muertos y más de 300 heridos. O sea, se dan cuenta, ¿no? Voló media ciudad para ocultar pruebas y no pasó nada. En fin, la imagen de Ubalde tampoco venía muy arriba. Había empezado a bajar después de la reelección y se vino en picada después del verano de 1997. Ese verano fue asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas por orden del empresario Alfredo Chabrán y con la participación de ¿qué institución? De la policía bonaerense. Una policía que constantemente aparecía vinculada en casos de delincuencia, formando parte de redes delictivas, de narcotráfico, hasta en el atentado de la AMIA, sin mencionar los numerosos casos de gatillo fácil. Y ya que hablamos de muertes, la enorme cantidad de muertes con vinculaciones políticas a lo largo de toda la década. Podríamos hacer un video entero sobre eso, de hecho lo hice ahora que me acuerdo. Desde el suicidio del brigadier Echegoyen, que denunció una aduana paralela, el asesinato de María Soledad Morales en manos de los hijos del poder de la provincia de Catamarca, o incluso la muerte del propio hijo del presidente, Carlos Menem Jr., en un accidente de helicóptero que la primera dama Zulema Yoma siempre denunció como un atentado. En fin, en ese contexto, con la corrupción instalada como tema, llegaron las elecciones legislativas de 1997. Pero antes, el terremoto político. No, antes del terremoto político, otra cosa. Si llegaste hasta acá, hasta este punto del video, es porque el video te está gustando. Así que dale like, suscríbete y si querés colaborar con tu diezmo para que yo siga haciendo estos videos, podés hacerlo en el link que está debajo en la casilla de descripción del video. Quiero agradecer a todas las personas que compraron cafecitos. De hecho, todo lo que ven atrás, los estantes, el mapa, los muñequitos, la banderita argentina, el vinilo, la luz, esa luz rosa que ven ahí, ese tubo, todo eso fue gracias a los cafecitos que ustedes compraron. Así que sigan, así cada vez hago mejores videos y cada vez los puedo hacer más seguidos, porque también ahí hay algunos problemitas con la compu que necesitamos del Bill Metal para solucionarlo. Así que vengan esos cafecitos. Ahora sí, el terremoto político. La UCR y el FREPASO, que venían teniendo un acercamiento, formalizaron su unión el 2 de agosto de 1997, naciendo así la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, o simplemente conocida como la Alianza. Estaba encabezada por el grupo de los 5, Álvarez, Fernández Meijide, Alfonsín, el dirigente radical Rodolfo Terraño y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando de la Rúa. Tuvieron un excelente debut electoral. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires triunfó Fernández Meijide con 48% de los votos contra nada más y nada menos que Chiche Duhalde. Así, la alianza se posicionaba con muchas chances de ser gobierno nacional. Después de unas elecciones internas, se estableció que la fórmula para las presidenciales de 1999 sería de la Rúa Álvarez y que Fernández Meijide sería candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Hasta acá vimos el panorama político y económico con el cual llega Argentina a 1999. ¿Cómo se traducía toda esta situación en el terreno social? Bueno, la política económica de Menem había hecho estragos en todo el país y sobre todo en las economías regionales. La apertura económica y las privatizaciones generaron el cierre de miles de fábricas y empresas que eran el núcleo laboral y económico de muchos pueblos. Y con el cierre de los ramales ferroviarios, muchos de estos pueblos quedaron desconectados e incluso algunos terminaron siendo abandonados. Justamente el interior del país va a ser el escenario de las más grandes manifestaciones contra el plan neoliberal. Pero por la flexibilización laboral y por el desguace, el espacio de organización ya no va a ser la fábrica o el lugar de trabajo, sino que
que se van a empezar a desarrollar y expandir distintos modos de lucha que tenían que ver más con la territorialidad, puebladas, tomas de espacios públicos y cortes de ruta. No solamente a los trabajadores, sino también a los dirigentes de los distintos gremios que están haciendo público su descontento con el plan económico puesto en marcha por el gobierno de San Juan. Cómo se ha prendido fuego el móvil que transporta los efectivos de la División de Infantería. Vale aclarar que estas manifestaciones no aparecieron de la nada a partir del segundo gobierno de Menem, sino que estuvieron desde el comienzo, apenas se empezaron a ver las consecuencias negativas de las políticas neoliberales. Una de las primeras, y sin duda de las más impactantes, fue el santiagueñazo o santiagazo, en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, el 16 y 17 de diciembre de 1993. Esto es un basta por parte del pueblo. Un basta. Pareciese que querían estos gobernantes ineptos. Empleados estatales y municipales, docentes, jubilados, estudiantes, reclamaban el pago de sus salarios y jubilaciones que les debían desde hacía 3 meses, aunque en lo general se trataba de un repudio contra las políticas de ajuste y contra los privilegios de la dirigencia política. Tomaron y prendieron fuego la Casa de Gobierno, los tribunales, la legislatura y unas cuantas residencias privadas de diputados, concejales y funcionarios locales, incluidas las casas de los exgobernadores Carlos Juárez, César Iturre y Carlos Mujica. El estallido social incluyó saqueos en Santiago y La Banda y dejó un saldo de 4 muertos. Además, provocó la caída del gobernador Fernando Lobo, que había asumido hacía 10 días en reemplazo del exgobernador Mujica, que había renunciado tras un pedido de juicio político. Finalmente, Menem decidió intervenir la provincia, que fue ocupada por gendarmería hasta la llegada del interventor, un cordobés perteneciente al riñón de Domingo Cavallo, Juan Schiaretti. El santiagueñazo fue sucedido por verdaderos estallidos sociales en Tierra del Fuego, San Juan, Córdoba, Río Negro, pero sin dudas una de las provincias en donde tomaron mayor magnitud fue en Neuquén. En esta provincia, entre 1994 y 1995, se habían dado una serie de estallidos y de cortes de ruta en Cenillosa, Centenario, San Martín de los Andes, Plotier, que fueron creciendo cada vez más y derivaron en las 2 grandes puebladas de Cutralcó y Plaza Huíncul. La primera en junio de 1996 y la segunda en marzo y abril de 1997. Queremos trabajo y queremos tener el pan de la mesa para nuestros hijos. Y estamos trabajando hoy día por 150 pesos y los otros 50 no han aparecido. Sí, 14 años de que estoy acá. Y estamos esperando que venga el señor Felipe, que tanto nos prometió, tanta promesa ahí, no aparece. Estos estallidos tienen una explicación, porque Cutralcó y Plaza Huíncul, 2 localidades petroleras, habían sido de las más perjudicadas por las privatizaciones. El conflicto en un principio había sido liderado por el gremio docente, pero después se incorporaron grandes grupos de desempleados. El gobierno nacional y el gobierno provincial a cargo de Felipe Zapag decidieron reprimir con la gendarmería y la policía local, represión que fue legitimada por el juez federal Oscar Temi. Sin embargo, ordenar reprimir fue poner más leña al fuego. Miles de personas de Cutralcó y Plaza Huíncul salieron a las calles a respaldar a los manifestantes, lo que derivó en una mayor escalada de represión que terminó con el asesinato de Teresa Rodríguez, una joven de 24 años. Después de esto y del profundo rechazo popular que tuvo la represión y el asesinato de Teresa Rodríguez, el gobernador Zapag y el gremio docente llegaron a un arreglo para ponerle fin al conflicto. Pero el resto de los manifestantes desocupados continuaron cortando la ruta, lo cual, como dice Sicari, demostraba que la represión no iba a alcanzar para quebrar la voluntad de estos manifestantes, que eran actores sociales nuevos para el gobierno y que estaban dispuestos a poner el cuerpo y la vida. Los hechos en Cutralcó y en Plaza Huíncul, que después se replicaron en Tartagal y en General Mosconi, provincia de Salta, y en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, marcarían el nacimiento del movimiento piquetero. Así surgiría el corte de ruta o piquete como principal estrategia de protesta, siendo los desocupados los principales actores sociales de estos reclamos. Además, los 3 casos, el de Neuquén y después el de Salta y el de Jujuy, fueron conflictos multisectoriales, primero liderados por los gremios locales, pero después protagonizados por grupos de desocupados, lo cual constituía toda una novedad.
Así los piqueteros crecerían en número y en capacidad organizativa, aunque eso no se dio de manera inmediata, porque el otorgamiento de los planes sociales evitó en un principio que se generaran nuevos conflictos. Pero a partir de 1998, cuando se empezó a sentir la recesión y los planes sociales no fueron renovados, los cortes de ruta se expandieron por todo el país. En 1997 los piquetes habían sido 140, en 1998 51, en 1999 252 y en el año 2000 514. Y sin dudas el movimiento piquetero ganaba cada vez más protagonismo y va a ser un actor social clave con el cual se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno que asuma en 1999. A ese presidente, spoiler va a ser de la Rúa, le iba a tocar gobernar una Argentina muy distinta a la de 1989, porque a lo largo de la década de 1990 el país había sufrido una transformación, me atrevo a decir, como pocas veces en su historia. En principio era un país mucho más desigual. Había aumentado la brecha no solo entre quienes más y quienes menos ganaban, sino también entre las regiones más prósperas del país y las más perjudicadas por la desindustrialización. Un país con una educación pública desfinanciada, porque con la Ley Federal de Educación el Estado había transferido las escuelas a las provincias, pero sin los recursos para sostenerlas. A lo largo de la década la clase media fue abandonando la escuela pública, que ya no era ese espacio integrador y articulador, sino que en muchos casos se había convertido en un lugar más destinado a brindar alimentación o asistencia social. Un estudio citado por Ezequiel Adamovsky en este libro, Historia de la Argentina, biografía de un país, afirma que solo el 50% de los jóvenes de los estratos sociales más bajos cursaba la escuela secundaria, y del porcentaje que no lo hacía, solo un 25% tenía trabajo. También era un país con mayores índices de inseguridad, que se habían duplicado a lo largo de los 15 años anteriores. El tema estaba instalado en el debate público como nunca antes y obviamente los políticos lo aprovechaban para sus campañas, prometiendo terminar con la inseguridad o incluso aplicar mano dura y culpar a los inmigrantes de los países limítrofes, sobre todo de Paraguay, Perú y Bolivia. El grueso de la clase media, que dicho sea de paso cada vez era menos, y obviamente los sectores acomodados, seguían disfrutando de la gran transformación y fingiendo demencia y autosegregándose en los shoppings o en los countries. Pero los sectores populares fueron quedando cada vez más excluidos de todo ese mundo de consumo. Esto hizo que a lo largo de la década se fueran generando nuevos sentidos de pertenencia, nuevas formas e instancias de socialización y por lo tanto nuevos consumos culturales. Adamovsky lo cuenta en este libro que uno de los ámbitos en los que más se notó esto fue en la música, con el surgimiento de un nuevo género musical, el rock barrial o rock chabón, que en sus canciones hablaban por supuesto del amor, pero también de la vida en el barrio, de la infancia, de cierta prosperidad perdida, y hacían una crítica a la situación social y económica. Por eso no es raro que las bandas de este género hayan tenido muchísima popularidad en los jóvenes de los sectores populares, pero también de los sectores medios empobrecidos. Aunque sin dudas el género que más pegó en los sectores populares fue, acá tendría que poner un pero no se puede por el copyright. Claro, la cumbia, que tuvo su explosión durante toda la década. En sus letras hablaban del amor, del desamor y por supuesto de la fiesta. Y sin dudas la década del 90 fue la década de oro de la cumbia y eso se expresó en la aparición de cientos y cientos de bailantas a lo largo de todo el país y una presencia cada vez más masiva en los medios de comunicación. Pero con el crecimiento del desempleo y la pobreza en los sectores populares, a finales de la década de 1990 la cumbia también viviría una transformación. Surgió un subgénero en el que las letras ya no hablaban del amor, sino que describían la cruda realidad de los sectores marginados. Delincuencia, droga, discriminación y una fuerte crítica a la policía y a los políticos. Así nacía la cumbia villera, que en muy poco tiempo alcanzó una masividad sorprendente. Tanto es así que en el año 2001 el presidente de la Rúa decidió prohibirla, acusando de hacer apología a la delincuencia y a la droga. Es que en el año 2001 no pasaban cosas muy importantes en el país, entonces por eso el presidente tenía tiempo de andar prohibiendo música. Otro ámbito que experimentó un cambio en los sentidos de pertenencia fue el fútbol, con el surgimiento de la cultura del aguante. Bancar al equipo en la cancha, defender los colores de la camiseta fue derivando cada vez más en episodios de violencia entre las distintas barras. Y de pronto se hablaba de la violencia en el fútbol, algo que en otras décadas no había sucedido con tanta intensidad.
Y en este contexto de creación de nuevos sentidos de pertenencia, mucha gente buscó refugio en la religión. Y sin dudas fueron las iglesias evangélicas las que mejor pudieron capitalizar eso. Y empezaron a atraer fieles como nunca antes. Por toda esta cosa de tener un vínculo más directo con la gente, sin tanto ritualismo, imagen, etc. Durante la década de 1990, la cantidad de templos evangélicos se multiplicó por todo el país, especialmente en las grandes ciudades. En muchos casos ocupando los edificios de viejos cines o teatros de barrio que no resistieron el desguace neoliberal. Hacia el año 2000 ya había unos 15.000 templos evangélicos en todo el país y unos 4 millones de argentinos se habían convertido a la nueva fe. La falta de empleo también generó que en los barrios se reforzaran los lazos de solidaridad, de lo colectivo. Un claro ejemplo de esto fue el Club del Trueque, fundado en 1995 por un grupo de vecinos de Bernal. Todas las semanas cada uno llevaba algo que les sobrara, podía ser comida, ropa, juguetes, lo que sea, y lo intercambiaban. En principio sin dinero de por medio, pero cuando eso fue creciendo, inventaron una especie de moneda propia para así garantizar el intercambio. Durante la segunda mitad de la década del 90, los clubes del trueque se expandieron muy rápidamente por todo el país y hacia el año 2000 ya había 800 en todo el territorio nacional, que se convertirían en 1.600 al año siguiente. Como ven, hacia el año 2000 el país había cambiado muchísimo. Pero volvamos a 1999, a las elecciones presidenciales. Ese año no arrancó muy bien. Como les dije al principio del video, la devaluación brasileña golpeó de lleno a la economía argentina, poniendo otra vez en duda la continuidad de la convertibilidad. Menem seguía con su plan de reelección, presentando escritos en todos los juzgados del país a ver si encontraba algún juez amigo que le diera el ok. O de última, confiando en que la Corte Suprema, su Corte Suprema, le hiciera el trabajito. Pero la Corte le dijo, hasta acá llegó nuestro amor, besito, chau. Así que después de un par de jugadas políticas, el presidente tuvo que enterrar su sueño de Menem 99. El que estaba entusiasmado con su proyecto presidencial era Duhalde, a pesar de la derrota en 1997. Las encuestas no lo ayudaban, porque daban como ganador a De la Rúa, un político con una larga trayectoria, de perfil austero y al que nunca se le había conocido escándalo de ningún tipo, y que hizo de eso un valor en sí mismo en su recordado spot Dicen que soy aburrido. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. Ahí se presentaba como un dirigente diametralmente opuesto a Menem, que estaba más asociado con esta cosa de la ostentación, la fiesta menemista, y su campaña se centró básicamente en prometer más neoliberalismo, más convertibilidad, pero sin corrupción, y respetando las instituciones. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Pero volviendo a Duhalde, como les dije, no venía bien en las encuestas, aunque la estocada final la recibió en septiembre. En Ramallo, provincia de Buenos Aires, un asalto a un banco terminó con el asesinato de 2 empleados que habían sido tomados como rehenes, pero no terminaron muriendo por las balas de los delincuentes, sino de la policía bonaerense. Otra vez un hecho de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y otra vez la policía bonaerense en el centro de la escena. Y encima, uno de los ladrones apareció muerto en la comisaría en una muy poco creíble simulación de suicidio. La masacre de Ramallo tuvo un enorme impacto mediático y terminó de hacer añicos la imagen de Duhalde, quien en un intento desesperado por revertir las encuestas empezó a advertir situaciones caóticas si él no ganaba. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero el año que viene puede pasar como en el 89, cuando le explotó la economía en las manos al expresidente Raúl Alfonsín. Pero a pesar de estas advertencias apocalípticas, el resultado fue el esperado. La alianza se impuso en casi todo el país. El 10 de diciembre de 1999, De la Rúa asumió la presidencia de Argentina. Faltaban 740 días para que estallara la crisis económica, social y política más grande de toda nuestra historia.
Este video fue el segundo de una pequeña serie en la que vamos a reconstruir detalladamente el camino al estallido de diciembre de 2001. En el próximo video vamos a ver qué hizo De la Rúa en el primer año de gobierno con eso que recibió. Una economía en recesión, una convertibilidad que ya había dado unas cuantas señales de que tenía que llegar a su fin y una situación social bastante conflictiva. Pero también un enorme capital político, no solo porque había ganado cómodamente en todo el país, sino también porque del otro lado tenía el peronismo absolutamente dividido y con sus dos principales referentes con la imagen por el piso. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y si querés colaborar para que yo siga haciendo videos como este, podés hacerlo en el link que está en la casilla de descripción. Nos vemos en el próximo video. Chau.